Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Gracias damos a Dios, pues una vez más nos da la oportunidad, la bendición de estar disfrutando de este momento, hermanos, de este tiempo virtual en el cual nos proponemos, hermanos, adorar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, exaltar su santo nombre, honrarle a Él a través de nuestras vidas, a través de todo lo que vamos a hacer en este tiempo, hermanos, y también disfrutar de la meditación de su santa palabra. Por lo tanto, te animo, hermano y hermana, para que juntos nos unamos en este tiempo grandioso, porque es para nosotros muy importante, muy especial, porque nos podemos regocijar en la presencia de Dios y le podemos exaltar con toda la libertad que Dios nos ha dado. Disfrutemos pues entonces de este momento, disfrutemos de este tiempo, hermanos, adoremos a Dios con todo nuestro corazón, exaltémosle tal como Él realmente se merece de parte de sus hijos y preparemos nuestro corazón para escuchar la santa palabra de Dios. Te invito entonces para que vamos nuevamente, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer versículos 43 al 48, que dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y te invito para que oremos al Señor, para que nos dirijamos a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro magnífico Dios. Oh Señor, nos presentamos delante de ti y lo hacemos, Padre, con reverencia, pues al estar en tu presencia, nuestro ser, Señor, se regocija, nuestro corazón se llena de gozo, pero también, Dios, vemos la necesidad de hacerlo con reverencia, porque estamos ante un Dios santo, pero un Dios que nos ama, un Dios que tiene sus brazos abiertos siempre para recibirnos y para darnos lo que nosotros necesitamos. Y nuestra necesidad, Señor, es saciarnos de ti, saciarnos de tu palabra, saciarnos, oh Dios, de tu Espíritu, el cual has colocado en nuestro corazón, para que cada uno de nosotros tengamos la plena libertad de acercarnos delante de tu presencia y poder, Dios, adorarte como nos proponemos hacer en esta noche. Oh Señor Jesús, dirige nuestras vidas, dirige, oh Dios, todo lo que vamos a hacer, que haya en nosotros un deseo ferviente, pero también una necesidad, Señor, de ti. Que te podamos decir a ti, bendito Dios, delante de tu presencia estamos con hambre y sed, con hambre de ti, con sed de tu palabra. Y sabemos que tú eres el único que nos puede saciar, que nos puede llenar. Por lo tanto, oh bendito Dios, toma nuestro corazón y llénalo de tu palabra, para que en esta noche cada uno de nosotros te podamos adorar y te podamos exaltar tal como tú, Señor, realmente lo deseas.
con tus hijos delante de tu presencia, renovados y transformados, pero con tus hijos también, con un anhelo ferviente en ellos de glorificarte, de honrarte, de exaltarte, de adorarte y dedicarte a ti, oh bendito Dios, este tiempo para gloria tuya. Amén. Cantemos juntos.
es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor. Cántelo conmigo. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Dice una vez más, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos a proclamar que Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo Vamos a decirlo una vez más. Señor, tú eres majestuoso y poderoso. Proclamemos, su grandeza.
Jesucristo es. Jesús, te adoramos a ti, Señor. Si estás de fiesta, grita. Eres el pan de vida que descendió del cielo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Gracias damos a Dios, hermanos, por este tiempo de adoración, porque es un tiempo de regocijo, es un tiempo, hermanos, de gozo, es un tiempo de alegría en cada uno de nosotros, pues la Escritura nos dice: entrad por las puertas en acción de gracias y adorad al que vive y al que reina, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios soberano
nuestro maravilloso Señor, y a Él le rendimos toda gloria, todo honor. A Él le exaltamos con todo nuestro corazón y a Él le dedicamos, hermanos, este tiempo que realmente es para nosotros de mucha bendición. Y como bien saben, hermanos, hoy tenemos un día en el mundo, en muchos lugares al menos, bajo una religiosidad total, donde acuden bajo ciertas condiciones, aunque aquí tenemos ciertas limitaciones, pero que la gente realmente lo hace, pero que nosotros que estamos en Cristo, que no dependemos, hermanos, de una religiosidad, sino de nuestro Dios, aprovechamos entonces el tiempo y aprovechamos los recursos que Él nos ha dado, los medios que Él nos ha dado, para que a manera virtual, hermanos, nos podamos gozar en la presencia de Dios, podamos exaltarle a Él y podamos entonces disfrutar del contenido de su santa palabra. Por lo tanto, para nosotros, hermanos, cada día es especial, cada día es santo, cada día se lo dedicamos a nuestro Señor. Una vez más, vamos al libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer 2 versículos solamente. Dice el versículo 46 y versículo 47. Si ustedes aman, y ten en cuenta siempre estas palabras, porque esta versión nos permite tener presente eso. Dice el Señor a nosotros que estamos en Cristo: si ustedes aman a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Y que en esta noche, Señor, tu palabra, Dios, que cumple una función única en el ser humano, que cumple una función milagrosa, Señor, porque llega a lo profundo del corazón del hombre y empieza, Dios, a hacer en él algo que solamente tú haces. Empiezas a transformar, empiezas a cambiar. Permites que ese hombre, en ese proceso que tú haces, Dios, reconozca delante de ti su gran necesidad. Y esa necesidad, Señor, eres tú. Y nosotros, oh Cristo, por gracia, por amor, por tu misericordia, lo hemos hecho, Señor. Hemos llegado delante de ti, Señor, para decirte precisamente eso. Toma, oh Dios, nuestro corazón. Ese corazón que por muchas cosas quizás hemos permitido se endurezca, se vuelve insensible. Y pedimos a ti, oh Dios, que tú trates en él de tal manera que recobre vida, que se vuelva sensible, que pierda la dureza de ese corazón y permita que tu palabra, oh Dios, penetre en él, para que al ser renovado te honre y te exalte y te glorifique, pero también, oh Señor, con su práctica de vida, refleje en él la obra maravillosa que tú has hecho al convertirlo y transformarlo en una nueva criatura. Gracias, oh Dios,
por este momento y gracias, oh Dios, por tu palabra. Amén. A lo largo de la historia, hermanos, y precisamente de la historia de la redención, vemos a nuestro Dios en muchas ocasiones tocando sensiblemente las conciencias de los hombres, la conciencia de los hombres, tocando su corazón. Y en el tema, hermanos, que tocaremos, lo hace a través de ciertas preguntas muy penetrantes, que si nosotros las tenemos en cuenta y pensamos en ellas, en esas preguntas, son bien penetrantes. ¿Con qué propósito? Para llevar al hombre y llevarnos a nosotros a reflexionar, a considerar y mirar el estado de nuestras almas, escarbándonos precisamente profundamente en ese corazón, para que veamos cómo está realmente nuestra vida, nuestra condición, cuál es el estado de nuestras almas. Y si estamos familiarizados con relatos como el de Génesis 3, recordarás que las primeras palabras pronunciadas por Dios al hombre luego de su caída vinieron formuladas precisamente en una forma de pregunta. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y Dios sabía, hermanos, Él es soberano, dónde estaba Adán. Él sabía, más aún, sabía por qué el hombre estaba donde estaba precisamente. Él lo sabía. El Señor no necesitaba conocer la respuesta de esta pregunta. Está más bien despertando la conciencia de Adán y Eva, poniéndolos a pensar seriamente en el estado en que habían caído, en lo que habían hecho, en su desobediencia. Es como si Dios estuviese preguntándole al hombre: ¿qué haces ahí escondido? ¿Qué haces? ¿Acaso has hecho lo que no debía de hacer? Es lo que le está diciendo al Señor. Y lo hace ¿por qué? Para que ellos reflexionaran, para que ellos pensaran en el acto que habían cometido, en el hecho. Y ese mismo patrón, hermanos, lo vemos en el trato de Dios con Caín en Génesis capítulo 4. Luego de que Caín matara a su hermano, Dios se le acerca y le pregunta: Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Dios sabía dónde estaba Abel, pero quería que Caín pensara en la maldad de su acción homicida. Él quería que pensara y reflexionara en eso. El hombre en su pecado, hermanos, por lo regular no quiere pensar, prefiere mantener su mente ocupada en otras cosas, en lo que sea, con tal de no pensar en su condición. Por eso, tal vez muchas personas ocupan su vida y viven de diversión en diversión, porque quizás son medios de escapismos que tienen, porque hay algo en la persona que quizás no quiere pensar, pero Dios quiere que pensemos. Él quiere que reflexionemos, y ese es el propósito de Dios en cada una de sus preguntas que vemos registrada en las Santas Escrituras. Esta misma metodología la vemos también en el trato de Dios con su pueblo. ¿Recuerdan qué hizo Dios cuando Elías subió al monte por causa de Jezabel?
Elías estaba pasando por un periodo difícil, de angustia, de abatimiento. Elías quería escapar de su vida misma, si fuese posible, olvidarlo todo. Y así dice la palabra que huye al monte de Horeb, se esconde en una cueva. Pero Dios se le aparece y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Así trató Dios con Pedro, nuestro Señor Jesucristo, después de la famosa negación que registra la palabra. El apóstol Pedro negó al Señor 3 veces, luego de haber dicho con orgullo que estaba dispuesto a ir hasta la muerte por Cristo, que estaba dispuesto. Y el Señor se le aparece y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Y como pueden ver, hermanos, ese mismo método ha sido usado por Dios a lo largo de la historia de la redención, vez tras vez, con preguntas sencillas. ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces aquí? ¿Me amas? Preguntas sencillas, pero son preguntas, hermanos, que las tenemos en cuenta, son penetrantes, porque buscan precisamente eso: penetrar, despertar las conciencias de los hombres, diseñadas para estimular nuestro proceso de pensamiento, para ponernos a pensar y que reflexionemos a la vez. Es por eso, hermanos, que nosotros siempre insistimos que la religión cristiana, tocando ese término de esa manera, es una religión que involucra el intelecto, algo que no hace el sectarismo, algo que no hace las sectas fanáticas, porque lo que ellos hacen es levantar las emociones de los hombres, no los ponen a pensar. El cristianismo afecta primeramente el intelecto del hombre. ¿Para qué? Para que pensemos, para que reflexionemos. Dios quiere, hermanos, que pensemos. Y en este pasaje del Sermón del Monte que hemos leído hace un momento, encontramos una de estas preguntas. El Señor Jesucristo está exponiendo aquí el contenido de las Escrituras en lo tocante a nuestra relación con aquellos que nos odian, con aquellos que nos hacen daño. ¿Qué espera Cristo que hagan los ciudadanos de su reino, sus hijos, con aquellos que los maltratan, con aquellos que los aborrecen? ¿Qué espera Dios de nosotros cuando nos ocurre eso? Y en primer lugar, hermanos, que depongan su actitud, su deseo de venganza. Que depongan por completo esa tendencia que tienen los hombres a devolver mal por mal, a desquitarse. Pero no solamente eso, el Señor quiere que lleguemos mucho más lejos. El Señor quiere que amemos a esos enemigos, a esos que hemos calificado de enemigos. Recuerden lo que dice la Escritura: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Eso decían ellos. Pero viene Cristo y dice: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Y si no estamos dispuestos a llegar a ese punto, hermanos, a lo que nos dice el Señor, entonces tampoco tenemos derecho a llamarnos cristianos. ¿Por qué? Porque los hijos imitan a sus padres. Y si eres hijo de Dios, debemos imitar a nuestro Padre en esto,
Y como nuestro Padre Dios, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Él envía la lluvia al campo de aquel personaje o agricultor que blasfema, que se va en contra de Dios, que no cree, que es religioso, que no piensa realmente en lo que es el Señor. Y aún así, Dios hace que sus frutos florezcan. Eso es lo que hace Dios. Y ahora viene el Señor y hace una serie de preguntas con el propósito de introducir más profundamente estas lecciones en las conciencias de los oyentes, en la conciencia, hermanos, de nosotros. El versículo 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y noten la pregunta, hermanos. Noten lo que nos dice y la pregunta que tenemos ahí. Si saludamos a nuestros hermanos solamente, mi hermano en Cristo, lo amo, me entiendo, me comprendo con Él, me identifico con Él, porque estamos en Cristo, dice el Señor, ¿qué hacéis de más? No hacen lo mismo, así no se comportan, igualmente no se comportan los publicanos. Cristo dice, hermanos, que los gentiles, los paganos, son capaces de amar a aquellos que les aman. Ellos son capaces también. Aman a quienes aman. Y los más despreciados pecadores, como en el caso de los publicanos, que está citando el texto, tratan con gentileza a aquellos que también los tratan con gentileza. Y Él nos dice a nosotros, si somos incapaces de amar a nuestros enemigos, entonces, ¿qué hacemos de más? Estamos actuando, hermanos, al mismo nivel de estos hombres que no conocen a Dios. Porque si solo amas a los que te aman, te estás comportando, nos estamos comportando como los mismos paganos. Eso es lo que nos dice Cristo. ¿Qué hacéis de más? Nos pregunta el Señor. Y esto tiene que llamar nuestra atención. Esa pregunta, hermanos, tiene que colocarnos a pensar y a reflexionar. ¿Qué hacemos de más? Los cristianos, nos dice el Señor, deben sobrepasar la conducta de aquellos que no son cristianos. De hecho, deben de llegar mucho más lejos de aquellos que son considerados en este mundo como los mejores hombres. Mucho más lejos. Porque hay muchas personas que son consideradas como grandes en este mundo. En el versículo 20 dice el Señor: pero yo os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de estos hombres importantes, sobresalientes, famosos, los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y precisamente, hermanos, no olvidemos quiénes eran estos personajes. Eran hombres moralistas, sobresalientes, que se apegaban a una serie interminable de reglas y leyes. Pero Cristo nos dice a nosotros, a los cristianos, que nosotros, debemos de exceder en nuestra justicia y obediencia a esos hombres. Eso es lo que les dice el Señor. Si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más?
Si solamente saludamos solo a los amigos, ¿qué tiene eso de especial, hermano? ¿Qué tiene eso de especial? Si tratas bien a los que te favorecen y te preocupas por aquellos que se preocupan por ti, que te responden, ¿en qué te diferencias entonces de aquellos que no son cristianos? ¿Qué hacéis de más? Dice el Señor. Esta pregunta, hermanos, tan sencilla que encierra muchas implicaciones. Y vamos a considerar, hermanos, al menos dos de ellas, aunque en esta noche o en este día consideraremos quizás la primera. La primera implicación que vamos a extraer de esta pregunta, ¿qué hacéis de más? Es: el cristiano es inicialmente diferente al no cristiano. Diferente. Y por lo tanto se comporta y actúa en una forma diferente también. Y al hacer esta pregunta, hermanos, el Señor está presuponiendo que los suyos, sus hijos, son distintos a todos los demás. Son distintos. Que se comportan de tal manera que otros no pueden imitarlos. De hecho, ni siquiera pueden comprenderlos. Y aún, si comparamos al cristiano con el mejor de los hombres naturales, con el mejor de los hombres, encontraremos que el cristiano excede mucho a la justicia y obediencia de aquel. El cristiano es alguien que es capaz de hacer algo que el mejor hombre natural no puede hacer. No puede hacer. Y cuando hablamos, hermanos, de hombres naturales, nos estamos refiriendo a esas personas que aún no han sido regeneradas, que aún no han sido transformadas por la gracia de Dios. Son naturales. La gracia divina no ha intervenido en ellos, no son cristianos aún. Y noten, hermanos, una vez más la pregunta del Señor: ¿qué hacéis de más? En otras palabras, ¿en qué forma tú superas? ¿En qué forma superamos a aquellos que no creen en lo que nosotros creemos? ¿Cómo lo superamos realmente? ¿Cómo sobrepasamos a esos hombres que no conocen a Dios? Y piensen esto, porque es lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, en este día, llevarnos a reflexionar y a pensar bien. Aquellos hombres que no tienen la misma esperanza que nosotros tenemos. Aquellos hombres que no han recibido la transformación que nosotros hemos recibido. Si nosotros somos cristianos, el Señor nos dice: ¿qué hacéis de más? Es una pregunta, hermanos, penetrante, escudriñadora. Y podemos decir incluso, hermanos, que es clave. Es una pregunta clave para la interpretación de esta sesión de Sermón del Monte. Es una pregunta clave, hermanos, para nuestras vidas. La justicia del creyente es superior. Tiene que serlo. Necesariamente, hermanos, tiene que serlo. ¿Por qué? Porque emana de un corazón, fluye de un corazón que ha sido transformado por la gracia del Todopoderoso Dios. Ha sido transformada por Él, completamente. Y esto de ninguna manera significa, lo hemos citado varias veces, que el cristiano sea perfecto. Nadie podrá alcanzar la perfección de este lado del cielo donde nos encontramos. Eso no es lo que estamos citando, hermanos. Lo que queremos decir es que el cristiano es distinto. El cristiano se diferencia a los demás. Y eso tiene que ser evidente a todos. Se tiene que ver, tiene que ser notable. El cristiano, hermanos, debe de vivir un estilo de vida tal que los otros hombres ni lo pueden entender, ni lo pueden comprender en términos humanos. No pueden.
No puede. Porque ven algo que no es probable quizás. Ese es el cristiano. Eso es lo que Dios nos transmite. Algunas personas piensan que los cristianos son aquellos que creen en la existencia de Dios y por lo tanto son moralmente buenos, son honrados y son rectos en su trato con los demás. Y claro está, como personas que hacen cosas buenas, van a la iglesia, leen la Biblia, oran y etcétera. Y otras cosas que no hacen. Pero lo cierto, hermanos, es que en esta tierra hay individuos como, digamos, los mahometanos, por ejemplo, que creen en la existencia de Dios, son honrados, son rectos en su trato y sin embargo no son cristianos. Y así muchas personas que han alcanzado cierto prestigio, cierta fama, cierto reconocimiento, que han sido personas que han marcado la historia y tienen mucha fama realmente y sus palabras son impactantes. Esas personas, hermano, que han hecho quizás buenas cosas, esas personas no son cristianos si no recibieron a Cristo. No son cristianos. Es una parte importante, hermanos. Así que si tú crees, si creemos nosotros en Dios y que por lo tanto, hermanos, somos personas decentes, somos honrados, somos rectos y aún así, hermanos, esta pregunta es para nosotros. ¿Qué hacéis de más? Si nos creemos de esta manera y pensamos de esta manera en nuestra vida cristiana, bueno, gloria a Dios, ahora conozco de Dios, soy persona decente, soy una persona honrada, vivo una vida de rectitud. Esta pregunta es para nosotros. ¿Qué hacéis de más? Porque eso mismo hacen los hombres. Eso mismo hacen los hombres que no conocen a Dios. Eso mismo. Que no creen en el único Dios verdadero. Porque la única manera de creer en ese Dios es a través de Cristo. Y ellos no creen en Cristo. Ven a Cristo como un personaje importante, famoso en su tiempo. Ven a Cristo como un gran maestro por todas sus enseñanzas tan impactantes. Pero no ven a Cristo como el Dios encarnado. Y el que no cree en Cristo como el Dios encarnado, no cree en Jesús. Y por lo tanto, hermano, cree en un Jesús de su propia invención. Pero no cree en el Cristo del cual nos habla las Escrituras. Así que si tú crees en Dios, eres honrado y decente, la palabra nos dice, ¿qué hacéis de más? Porque eso mismo hacen muchas personas que no son cristianas. Si en eso es lo que nosotros nos basamos para pensar que somos cristianos, pues hermano, tenemos una base muy débil, sobre la cual estamos construyendo un edificio muy pesado. Esa base no pasa la prueba bíblica. El cristiano, dice Pablo, en 2 de Corintios, es una nueva criatura. Y por lo tanto, todo en él ha sido renovado, ha sido hecho nuevo. Él es distinto a los inicuos, a los perversos, a los paganos de este mundo, distinto completamente. Es distinto en comparación con el mejor hombre de esta humanidad caída, con el mejor hombre, con el que tú pienses, este es un hombre grande, famoso. Si tú, hermano, estás caminando en Cristo, tú eres mucho más que Él. Y por lo tanto eres mucho más distinto.
El cristiano, hermano, es distinto a lo mejor que pueda producir esta humanidad caída. Mucho más distinto. Examinemos por un momento al cristiano en sus diversas áreas, en las diversas áreas de su vida, y comparémoslo con el mejor de los hombres no creyentes, para que veamos en dónde radica la diferencia. Y algo más. Nosotros, hermanos, a veces el hombre de mundo, por su historia, por su reconocimiento, por su fama, prestigio que ha adquirido, por la grandeza de sus cosas, nos impacta. Y cuando nosotros quisiéramos ser como ellos, me gustaría ser como Gandhi, un ejemplo, me gustaría ser. ¡Qué personaje! ¡Qué hombre tan importante! Hermano, la palabra dice que tú eres mucho más, porque tú eres mucho más distinto a ese hombre que no entregó su vida a Cristo. Y comencemos, hermanos, en cuanto a estas diferencias, con la visión que ambos tienen de la ley de Dios. El hombre decente, el hombre moralista, se preocupa por cumplir la letra de la ley. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice la ley. Pues bueno, lo cumplo, por ese camino me voy. El cristiano, en cambio, se preocupa por otra cosa. Se preocupa por descubrir cuál es el espíritu que está detrás de la letra, detrás de esa ley. Porque su interés no es cumplir con un código de conducta. Su interés es agradar a Dios. A él no le interesa vivir de acuerdo a ciertas normas para simplemente cumplirlas. A él le interesa agradar a Dios en todo. Y cuando ve la ley, lo que dice la ley, mira, ¿qué hay detrás de ese mandamiento? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay de más? De hecho, hermanos, eso es lo que Cristo nos ha venido enseñando a lo largo de este capítulo. Tomemos, por ejemplo, el 6º mandamiento: no matarás. Que hasta el mejor hombre decente de este mundo, moralista, que hace, ve lo literal y procura no hacerlo. Voy a procurar no matar nunca, porque eso está en contra de la ley. Pero ¿qué hace el cristiano? Ve el mandamiento, sí, ahí está, y dice: ¿qué hay detrás de ese mandamiento? ¿Qué es lo que me quiere decir el Señor en este mandamiento? Y va al versículo 22, que le dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí va el cristiano. Cristo dice: no se queden en el homicidio. Vamos a la raíz, a esa fuente de donde emanan esas acciones homicidas de los hombres, y entenderemos qué es lo que prohíbe el Señor en este 6º mandamiento. ¿Qué prohíbe? La ira, albergar resentimiento, amargura, enojo en el corazón. Prohíbe usar palabras denigrantes y ofensivas para dar rienda suelta a esa ira que alberga en el corazón. Prohíbe eso. O tomemos, por ejemplo, el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Qué hace el hombre decente y moralista? Es fiel a su mujer hasta el fin. Tenemos hombres fieles a sus esposas. Pero Cristo va más allá y dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En su corazón. El cristiano llega más lejos. Y así sigue el Señor
mandamiento tras mandamiento. El cristiano sabe que el problema no radica primariamente en lo que hace, ahí no radica. Radica en lo que la palabra dice. El problema está en el corazón. Ahí está el problema. Y eso es lo que nos dice el Señor. Los hombres decentes se apartan del robo, del adulterio, del alcoholismo. Eso hacen los hombres decentes. Son capaces incluso de salir de esto. Los cristianos luchan contra la envidia, luchan contra la codicia, luchan contra el orgullo. Y son cosas más internas, son cosas más sutiles, pero lucha contra eso. Pero hay algo más, hermanos, en cuanto a ese asunto de la ley, y es el hecho de que el hombre natural puede incluso comprender que la obediencia a la ley es necesaria, porque para el buen desenvolvimiento de la sociedad humana debemos obedecer la ley, porque sin ley este mundo es un caos totalmente. Pero el cristiano llega más lejos. El cristiano se deleita en la ley de Dios, porque comprende que es un reflejo del carácter santo de Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 22, dice el apóstol Pablo: en el hombre interior yo me deleito, me gozo en la ley de Dios. Ningún inconverso, hermano, llega hasta este punto. Los hombres naturales, ¿qué hacen? Se molestan cuando conocen precisamente las demandas de la ley. Consideran que es un documento demasiado severo, demasiado extremista. Los cristianos, en cambio, se molestan consigo mismos cuando descubren que hay en ellos tanta resistencia para obedecer, mientras que el inconverso se contenta con lo que conoce, con la simpleza de lo que conoce, y no quiere conocer más, incluso para no añadir más cargas adicionales a su conciencia, porque prefiere más bien ignorarlas. El cristiano se deleita meditando en la ley, conociéndola cada vez más. Y cuando descubre que en su interior hay resistencia, hay cierta oposición a obedecer esa ley, no acusa a Dios de ser demasiado severo, no acusa a la ley de ser demasiado extremista, se acusa a sí mismo delante de Dios y clama por asistencia divina. Vamos a dejar ahí, hermanos, y el próximo sábado, recuerde, este próximo sábado tendremos un tiempo fantástico, hermano, tiempo maravilloso. Yo siempre lo llamo así, porque realmente eso es. Tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de intercesión, tiempo de meditación. Te animo, hermanos, aprovechemos la oportunidad, aprovechemos la bendición que nos da el Señor y participa este sábado. A las 9 iniciaremos, 9 de la mañana, y estaremos, hermanos, deleitándonos en la presencia de Dios hasta las 12 del día. Quisiera, hermanos, que pensáramos un momento en esa pregunta que nos hace el Señor, en la temática que hemos tocado, en las comparaciones que estamos haciendo, cristiano y no cristiano. ¿Qué hacemos de más? ¿Qué hacemos de más? Cuando nosotros contemplamos nuestra vida cristiana, y pensamos en ella y buscamos calificativo, digámoslo de esa manera. ¿Quién soy yo como cristiano? En todas las cosas que buscamos como medida, pregúntate, ¿qué hacéis de más? Si nos comparamos pensando de que mis actos, como los que hemos citado, soy un hombre que leo la Biblia todos los días, soy un hombre que clamo a Dios
en su presencia todos los días. Soy un hombre que, gracias a Dios, soy honrado, soy decente, soy buena persona. Aún así el Señor nos dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también esos hombres que tenemos en la tierra, los cuales nosotros a veces vemos y decimos, hasta es mejor que el cristiano, hasta se comporta mejor que el cristiano, se tiene que ganar el cielo con toda seguridad? A veces pensamos así, ese hombre se merece el cielo, es tan bueno, es tan buena persona, hasta es mejor que yo. A veces pensamos de esa manera. Y lo que el Señor nos está llevando a través de este tema es a ese punto, hermanos. Porque si nosotros no excedemos en nuestra justicia, en nuestra obediencia, a esos hombres, la palabra nos dice, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene que exceder mucho a la de ellos. Porque por muy bien que se comporten, por muy buenas cosas que hagan, su corazón no ha sido transformado, no ha sido redimido. Esa persona no es cristiana. Por lo tanto, tú, hermano y hermana, que has aceptado a Cristo, que caminas en pro de Él, que cuando miras la palabra, tu corazón se resiente y se duele cuando tú te das cuenta que en tu vida hay algo que no es agradable, que no es grato, porque eso no hacen esos hombres importantes, esos hombres famosos. Ellos no se evalúan de esta manera. Ellos no tienen el Espíritu Santo que los lleve a ese punto de evaluación. Nosotros sí, hermanos. Nosotros sí. Para que reflexionemos y nos examinemos en nuestra condición de vida y nos dolamos en nuestro corazón. Porque nuestro caminar quizás no es el más correcto. Pero ¿qué nos permite el Señor? Precisamente abrir ese corazón para acudir a Él en arrepentimiento y en fe. Y la palabra dice que cuando nosotros acudimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Él no nos rechaza, Él nos recibe. Él nos recibe y obra en nuestro corazón para empezar a afirmar nuestros pasos y hacer de nuestra vida algo muy diferente, algo muy distinto a lo que los demás que no conocen a Dios hacen verdaderamente. Te invito para que oremos. Te invito para que le demos gracias a Dios, porque al contemplar y meditar en estos temas, en tu palabra, Señor, vemos, oh Dios, lo bueno y lo maravilloso que eres tú, Señor, para con cada uno de nosotros, que nos permites, a través de preguntas sencillas como las que estamos tocando, ¿qué hacéis de más? Pero tan penetrante, Dios, evaluar nuestra condición de vida delante de ti, pidiéndole, oh Dios, a tu Santo Espíritu, permítenos llegar al fondo de nuestro corazón, para que veamos en Él precisamente qué cosas tenemos que organizar, tenemos que ceder realmente, para que verdaderamente nuestra justicia sea mayor que la de cualquier hombre importante en esta tierra y cause impacto en los demás. Que ellos se pregunten y que en esa pregunta no vean siquiera respuestas humanas, porque no las hay. Porque precisamente ese corazón ha sido transformado milagrosamente por el poder soberano de nuestro Dios. Y eso no es comprensible a la óptica humana. Eso es comprensible para aquel
que entrega su vida a Cristo, porque disfruta y se da cuenta de lo que Dios hace en ese corazón y que puede transformar a esa persona en una nueva criatura. Y eso solamente lo puede hacer Dios, y eso solamente lo comprendemos y lo entendemos nosotros que hemos recibido a Cristo. Y por eso, Dios, gracias, gracias Dios, por hacer de nuestra vida lo que hoy somos, bendito Dios. Personas sensibles que te aman, que te buscan, que te desean, que te anhelan, Dios. Personas que no dependen de religiosidad ni de ningún acto. Personas que dependen de ti completamente y de la obra que tú haces, Dios, a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, precisamente conforme a tu palabra. Señor, gracias, gracias Dios, por darnos el privilegio de llamarnos tus hijos y por permitirnos, Dios, que como hijos tuyos haya en nuestras vidas el anhelo de ser como tú, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos permiten disfrutar y nos han permitido en esta noche. La gloria sea para ti, bendito Rey. La honra sea para ti, bendito Dios. Gracias infinitamente te damos por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden, este próximo sábado tendremos tiempo de oración a partir de las 9 de la mañana. Les espero, hermanos, para que a través de este medio nosotros disfrutemos entonces de este momento tan grato que Dios nos permite a nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios esté en cada uno de vosotros.